Amigos, un gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos sean ustedes a la casa de los Johaneros Go. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Gracias por estar aquí muy al pendiente de cada una de las transmisiones que se generan desde la Ciudad de México hacia todo el mundo a través de la www.youtube.com/user/Johanan Díaz. Muchas gracias. Bueno, pues hoy tenemos un programa especial. Fíjese usted que el pasado domingo en España se publicó un texto muy importante en el suplemento mire, se lo pongo aquí en pantalla para que todos ustedes lo miren, del periódico El Mundo. Mire usted, aquí lo está mirando acerca de Maricruz, una de las videntes de las apariciones de la Virgen de Garabandal allá en España. Ahí lo está mirando, esto ya está publicado desde luego en internet, así que hoy vamos a conversar con los autores de este texto para que ustedes lo puedan conocer, qué fue después de más de 35 años que no, bueno, cerca de 40 años que no hablaba a un medio de comunicación, a un periodista o a dos periodistas especializados. Así que hoy vienen aquí a comentarnos, vienen a platicarnos qué sucedió y sobre todo, bueno, qué tanto podemos considerar que eso que se dijo en aquellos momentos, bueno, pues tiene que ver con a lo mejor la COVID, o puede ser de que se espere un castigo más fuerte. Bueno, en fin, de eso estaremos conversando hoy aquí en La Insólita Experiencia, así que la invitación para que usted se quede, la invitación para que usted no le cambie, no se vaya, quédese aquí en la sintonía de La Insólita Experiencia. Así que vámonos inmediatamente a enlazar en estos momentos hasta España, y les agradezco a nuestros compañeros periodistas que se están desvelando con nosotros a esta hora de la noche. Así que David Cuevas, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, Johanna. ¿Cómo estás? Pues un gusto también a ti y tus seguidores. Pues muchas gracias, David, por estar aquí con todos nosotros y bueno, hoy con un super tema, tremendo este tema. Sí, la verdad es uno de los grandes temas. Es una de las apariciones marianas más importantes del mundo, ¿no? Quizá están disputándose el trono entre Lourdes y en Francia, Fátima, en Portugal. También anda por ahí Medjugorje, pero entre este top 5 obviamente no se sale, nunca creo que lo haga, las apariciones de San Sebastián de Garabandal, un pueblecito de Cantabria en España, en el que justamente ahora mismo, hace 60 años, cuatro niñas, Maricruz, Mariloli, Conchita, Jacinta, niñas de entre 11 y 12 años, creyeron ver no solamente al Arcángel San Miguel, sino a la mismísima Virgen. Exactamente. Ahora también tenemos por acá a Cristian Push. Cristian, un gusto saludarte y muchas gracias por estar aquí con todos nosotros pues en vivo y hablándonos de este tema. Buenas noches, un placer por mi parte conocerte. La verdad que en España se oye hablar mucho de ti, pero no tenía el gusto todavía de conocerte. Pues muchas gracias. Y espero que eso, que se escuche hablar de mí sea bueno. De hecho, Johanna, es que lo que a lo mejor tú no sabes es que los tres compartimos un tema favorito y quizá no sea el de las apariciones marianas. Bueno, eso sí, el tema de los ovnis y todo lo que implica en este tremendo tema, Pues Claro, pues qué gusto que estén aquí con nosotros para que nos ayuden a entender qué asunto con las apariciones de la Virgen de Garabandal. Se están cumpliendo 60 años, 6 décadas. Ustedes recientemente tuvieron oportunidad de entrevistar a una de ellas, de las videntes, que es Maricruz. ¿Qué les dijo? ¿Cómo la encontraron? Porque leo en el texto de que, bueno, ella pasa completamente desapercibida, no quiere reflectores, bueno, no quiso ni que le tomaran fotos, así que vemos que todo en bajo perfil. No sé quién, David, Cristian. Adelante, Cristian. Es complicado explicar cómo la localizamos, cómo llegamos hasta ella. Es tan complicado que creo que va a ser mejor no contarlo. Es broma. No, la verdad que es verdad que es un tema que a David y a mí nos apasiona desde hace muchísimos años, pero bueno, hace un año hablé con David y le comenté que ya sería hora de a ver si podíamos localizar a una de las videntes, la que fuera, y que entrevistarnos con ella, ya que al fin y al cabo
son las testigos principales las que tienen que hablar de lo que sucedió realmente. Y claro, David me dijo, si eres capaz de hacerlo, pues nada, venga, adelante, ¿no? Y dije yo, pues acepto el reto. Y así empezó todo. Claro. Así empezó todo. Entonces, durante los siguientes meses, pues empezamos a hacer pues muchos viajes en internet, también muchas búsquedas, a ir cogiendo información y ir entre la información, algunos confidentes, al final llegamos hasta esta mujer, ¿no? Y claro, lo difícil no fue tanto localizarla, sino más bien que ella aceptara a hablar con nosotros y sobre todo a que publicáramos una entrevista con ella. Y claro, ahí es donde entra David, que es quien tiene el don de gentes y quien siempre al final consigue estos propósitos tan imposibles para la mayoría, claro. Claro, muy bien. David. Así. Sí, pues bueno, lo ha contado muy bien, aunque obviamente esto ha sido un trabajo en equipo, Claro. sin la labor, digamos, previa de Christian Puig. Bueno, de hecho coincidíamos en ambas, en una cosa, y es que ambos habíamos estado un par de veces en San Sebastián de Garabandal, como curiosos, ¿no? De hecho, fíjate, no sé si hemos hablado de esto, Cristian, ahora que caigo, pero claro, imagino que cuando tú fuiste hiciste lo mismo que yo, que es entre tienda y tienda de merchandising preguntar si iban por allí las videntes, si se podía hablar Claro. con ella, si alguien tenía algún contacto con alguna de ellas, ¿no? Al principio estaba haciendo turismo del misterio total, disfrutando de aquel enclave tan mágico y tan misterioso, ¿no? Y claro, pues al final uno empieza a preguntar y se da cuenta de la dificultad que es llegar a una de estas videntes, ¿no? Es casi prácticamente imposible. Más que nada porque, bueno, la única que queda en España residiendo es esta mujer, es Maricruz, la que ha accedido a hablar con nosotros. Era la única opción que teníamos y al final, pues bueno, salió bien. Claro. Fue sencillo abordarla, fue sencillo quizá el llegar y decirle, oiga, nosotros somos periodistas y queremos platicar con usted, queremos esto, queremos aquello. Fue sencillo, los aceptó, les dijo, sí, sí, pásenle, vengan a mi casa, pásenle y vamos a conversar. ¿Fue así o no? No, no exactamente. No fue tan sencillo. La verdad es que hubo que abordar varias estrategias, pero es verdad que la primera en sí misma funcionó, que fue enviar a David en plan kamikaze y probar suerte, ¿no? Creo que Claro. debería ser David, ya que fue el primero en contactar con ella telefónicamente y en ganársela, ¿no? A esta mujer. Claro, David. Bueno, pues efectivamente ella. La llamé, le pregunté si era ella. La verdad es que cuando me dijo que sí, me dio un pequeño vuelco, ¿no? Porque, ostras, el hecho de poder hablar directamente con una de las videntes originales, con aquellas famosas niñas de Garabandal, aunque fuera 60, casi 60 años después, pues era algo especial, ¿no? Para mí lo fue, imagino que también lo fue para Cristian cuando tuvimos ocasión posteriormente de vernos con ella, incluso en persona. Y en esa primera conversación, pues hablamos de un poco de todo. Yo le expliqué que me interesaba muchísimo si ella me pudiera contar cómo fue aquello. Ella no estaba muy por la labor, decía que no le gustaba hablar del tema, que prefería no hacerlo. Bueno, yo insistí un poco más y seguimos hablando de cosas mundanas, de cosas cotidianas, y entre cosa cotidiana y cosa cotidiana, pues el tema de la pandemia, lo mal que lo pasaba a ella por el hecho de no poder estar con sus nietos, sobre cuestiones que aparecían, por ejemplo, en Telecinco y otras tantas cosas. Entre circunstancia y circunstancia yo le iba preguntando cuestiones relacionadas directamente con aquellas apariciones, ¿no? Yo me presenté en todo momento como alguien muy interesado en el tema, como alguien que estaba escribiendo, de hecho, un libro en el que quería incluir su historia, cosa que es cierta. Eh, y ella, bueno, pues muy amablemente, muy educadamente, ella, digamos que me invitaba a buscar información en cualquiera de los sitios donde estaba publicada. Yo le decía, claro, si yo se lo agradezco, pero ya que estoy hablando con usted, ¿quién mejor para explicarnos de primera mano lo que pasó, ¿no? Inicialmente en aquel junio del año 1961, ¿no? Y bueno, finalmente conseguí que me fuera contando cosas y también nuestra obsesión era intentar que ella se citara personalmente con nosotros, ¿no? Para poder preguntarle cara a cara, porque si era una circunstancia bastante
bastante importante para nosotros el hecho de hablar telefónicamente con ella, imagínate poder estar con ella físicamente, ¿no? Ella me siguió dando largas, me dijo que quizá no era el momento, que quizá más adelante, que ella iba a grabar los veranos, que a lo mejor por allí nos podíamos ver. Bueno, en resumidas cuentas, que al final conseguí que me contara varias cosas relacionadas con las apariciones, estuvimos hablando más de una hora por teléfono, y quedamos en que intentaríamos hacer ese contacto. Y bueno, pues Cristian, creo que fue un mes después, un mes y medio después, más o menos, de esto, ¿no? Sí, jugamos muy bien con los tiempos, dejamos madurar un poco a la mujer, que fuera, bueno, entrando un poco en la misma onda que nosotros, y al final... Justo que acabas el estado de alarma, claro. O sea, quiero recordar que, claro, cuando hablamos con ella aún... me parece que todavía no estaba muy claro el tema de los desplazamientos entre comunidades en España, y ya cuando contactamos con ella ya es cuando nos podíamos mover libremente, ¿no? Y bueno, pues... Recuerdo que estuvimos mirando fechas y dijimos, mira, a partir de tal fecha se abre la veda, se va a poder viajar, y dijimos, este fin de semana vamos a intentarlo, el primero en que se abra la veda entre comunidades para poder viajar. Y así fue. Cogimos, David la llamó, le dijo, ¿qué le parece si este fin de semana nos desplazamos, vamos a su casa? Y que casualmente estamos haciendo viaje, pasamos por ahí, no dijimos que íbamos a propósito, claro, a hacernos cientos de kilómetros para hablar con ella 5 minutos, porque igual pensaba que estábamos mal de la cabeza, lo cual hubiera sido cierto. Entonces un poco nos hicimos más los chicos normales, dijimos, no, pasamos por ahí, coincidimos, a ver si podemos hablar con usted y tal, ¿no? Nos arriesgamos, cogimos, nos hicimos el viaje, y la verdad que fue de una aventura. Una vez allí pensábamos que no nos recibía, la verdad que nos costó mucho, porque luego no cogía el teléfono, no dábamos con ella, tampoco estaba en donde habíamos quedado, en su casa, bueno, bajo el marido, una serie de circunstancias que pensábamos que ya la mujer no nos había dado largas, y en eso pues se ve que tuvo algún problema familiar con los tiempos, con los nietos y tal, volvió un poco más tarde, nos encontramos con ella. Y ya nos dijo que si esperábamos, ¿no?, a que ella cenara y eso, que le diéramos tiempo, que ella siempre por las noches se iba a dar un paseo por Avilés. Y la mujer pues le gusta andar, y que la podíamos acompañar si quisiéramos. Claro, nosotros pensamos, a esta mujer ya no la vemos nunca más. Esto es imposible, o sea, nos está dando largas. Así que nos fuimos a comer un cachopo. Dijimos, pues por lo menos el cachopo que no nos lo quite nadie. Ya que nos hemos tocado. Hay que explicar que el cachopo es un filete, digamos, de una zona específica de España, porque la mayoría de los que nos están viendo están en México. ¿El cachopo qué es eso de cachopo? Pues está muy rico, hay que decir, y es muy grande, ¿no? Es una especie de filete empanado de ternera y queso, ¿no? Básicamente, para que la gente que nos esté viendo sepa a qué nos referimos. Esto no es importante para la investigación en absoluto, pero bueno, para nosotros por lo menos lo disfrutamos. Claro, desde luego. Okay. Muy bien, lo sabes, Johanna. Exactamente, sí, y bueno, ustedes logran que ella accediera, que ustedes la acompañaran, ¿y qué sucede? La abordan ahí, van caminando por las calles. Bueno, que en la Plaza de España, de la ciudad donde ella vive, dijo, bueno, ya a tal hora paso por allí. Y claro, a tal hora nosotros estábamos allí plantados, como dos policías así, esperando abordarla y echarnos encima y tal. Y no, la verdad que la mujer cumplió con su palabra a rajatabla. Nosotros somos muy desconfiados, pero la mujer cumplió, y a la hora que dijo que iba a pasar, pasó. De hecho, ella nos iba buscando a ver si nos veía para hablar con nosotros. O sea, que la mujer todo lo que dijo lo cumplió, habló a todas las preguntas que le hicimos, nos contestó. No lo que nosotros esperábamos, porque al final, bueno, esto es la realidad, ¿no? Uno se encuentra con la realidad cuando investiga estas cosas y habla con los testigos directamente. Una cosa es la imagen, lo que tenemos en la cabeza del caso, y luego pues lo que podemos rescatar del caso, ¿no? Lo que queda por lo menos 60 años después del caso. Pero bueno, para nosotros fue un logro hablar con ella. Claro, muy bien. Y luego, David, van caminando por las calles, se sientan en algún lugar. ¿Qué sucede en ese aspecto? Y lo abordan, me imagino que no perdieron ni un segundo para comenzar esa lluvia de preguntas. Sí, bueno, hay que recordar que ya habíamos hecho una entrevista previa telefónica.
y que los puntos más básicos ya se los había preguntado, pero primero nuestra intención era conocerla en persona y luego que nos ratificara alguna de esas cuestiones o que nos sacaran algunas dudas que nos surgieron en base no solamente a la historia original, sino a alguna de sus contestaciones en esa entrevista inicial. Entonces, no llegamos a sentarnos en ningún momento, cosa que yo hubiera agradecido. Yo obviamente le pedí permiso para poder recoger sus palabras con una grabadora, ella me lo concedió y fuimos paseando por allí, por la plaza, por diferentes sitios. Ella hablaba, Cristian estaba a un lado de ella, yo estaba al otro con la grabadora, íbamos preguntando y ella va respondiendo. La verdad es que la circunstancia era cuando menos curiosa, ¿no? Claro. Pero lo importante, estuvimos hablando con ella como cerca de 2 horas, ¿no? Cristian, casi 2 horas paseando con ella. Sí. La entrevista, propiamente dicha, duró entre 20 minutos y media hora, más los minutos iniciales que teníamos telefónicamente y algunas dudas que se le preguntaron a posteriori en otra llamada. Pues aproximadamente la entrevista pudo durar como 1 hora y pico, juntando todo lo que nos contó. Así es, muy bien, ahí está, tenemos el contexto de cómo le encuentran. Ella, desde luego en el texto se ve que en todo momento evadía, en todo momento no me interesa, sucedió hace mucho tiempo, ya no me acuerdo. Es así como, o sea, es importante para ella porque lo vivió y lo que ocurrió a nivel planetario, porque no solamente afectó a España, sino que esto tuvo una repercusión muy importante en su momento a nivel mundial. Pero me llama la atención que esté en esa posición. A lo mejor ya es por la edad, a lo mejor porque dio muchas entrevistas, a lo mejor porque la molestaron mucho en su vida. ¿En ese aspecto consideran que actúa de esa manera por esto mismo que acabo de mencionar, o de plano ya simplemente no le interesa? ¿Cristian? Empiezo mojándome yo, ¿no? Venga, pues a ver. Yo creo que la mujer fue muy sincera en todo momento. Sí. Es verdad que no se mojó, pero yo creo que porque no puede, porque ella no es capaz de recordar lo que vio. Sí que recuerda esos años, cuando ella tenía 11 años y las otras 3 niñas tenían 12. Ella recuerda esa época perfectamente, esos años. De hecho, para ella fueron los mejores años de su vida y lo recuerda todo con mucho detalle y con mucho cariño, pero no recuerda a la Virgen, no recuerda al ángel, no recuerda ese momento. Según sus palabras, es como si hubiera sido otra niña a la que le pasó todo eso. Y es muy curioso porque, claro, cuando ella nos está describiendo durante la conversación a la Virgen y al ángel, en un momento dado dice, bueno, así es como yo me lo imagino. Y es cuando David y yo nos quedamos. Claro, eso, y a partir de ahí ya todo cambió. Fue en shock, ¿no? Para nosotros. ¿Cómo que se lo imagina? Pero si usted lo vio. Y es cuando ella contesta, bueno, no sé si lo vimos o lo hemos mentalizado con los años. Y cada vez que interrogábamos a la testigo por este asunto, intentábamos profundizar en él. Al final ella pues iba un poco a lo que ya se sabía, ¿no? A lo que se ha escrito y a lo que recordaba que se ha escrito por ahí. No a su propio recuerdo personal del caso. Entonces, claro, eso a nosotros ya nos puso en guardia y dijimos, vamos a ver, ¿cómo es posible que recuerde todo, que recuerde esas sensaciones, que fueron los mejores años de su vida, cómo se sentía, cómo todo, pero no recuerde la propia aparición en sí, que en teoría es lo más, o debería de ser lo más importante o lo que más impactó a unas niñas de 11 y 12 años, ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí, no sé. Las circunstancias que rodearon a las apariciones, pero no los detalles de las apariciones en sí. Eso es. Desde luego. Ahora, para que la gente que nos mira en estos momentos, Cristian, David, Cristian, en su momento, ¿qué ocurrió? ¿Qué sucedió? ¿Qué se dijo? Porque realmente hay una parte, al menos en México, que se recuerda mucho, que habrá una gran señal en el cielo y que después, o en ese momento, llega el gran castigo por no portarnos bien. Es algo muy fuerte para mucha gente que vive con ese temor. Y pareciera que esta aparición no solamente se limita a eso, sino que hay más contexto dentro de todo este asunto. Cristian, David. Sí, vamos a ver. Hay un detalle interesante y es que en diferentes medios se habla, a mí me parece una barbaridad, pero se habla de hasta 2000 éxtasis místicos de las niñas, éxtasis durante los cuales ya pues entraban en contacto con algún tipo de entidad sobrenatural, principalmente con la Virgen María, ¿no?
Entonces, desde el 18 de junio de 61, que tiene lugar la aparición del ángel, y posteriormente, 2 semanas después, según las fuentes oficiales, porque depende de los datos que vayas contrastando, o depende de las fuentes a las que acudas, la Virgen, la primera aparición de la Virgen fue desde el 21 del propio junio hasta el 2 de julio, depende, ¿no? Oficialmente vamos a decir que aparentemente fue el 2 de julio. Desde el 2 de julio hasta, quiero recordar que fue el 18 de octubre, no hay un solo mensaje de la Virgen. El mensaje de la Virgen aparece, pues, a ver, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses después de su aparición, un poquito menos, 4 meses y medio después, más o menos, después de la aparición de la Virgen, ¿no? Y hay un primer mensaje y luego hay un segundo y último mensaje que tiene lugar precisamente en 1965, 4 años después, en este caso, por un éxtasis o por una comunicación únicamente con una de las 4 niñas que era principalmente el motor, o la niña con más carácter, la niña con catalizadora, la que movía el resto, la que recibía de alguna manera las mejores atenciones, como si fuera la líder del grupo, ¿no? Ella recibe un mensaje que es bastante más catastrofista que el primero de ellos. En el primero se decía algo así como que la copa se está llenando y va a llegar un castigo muy grande si no sois buenos, y en la segunda básicamente decía que la cosa se había rebasado del todo y que iba a llegar un castigo que no íbamos a flipar, para que nos entendamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que la gente se quedó un poco con ese segundo y último mensaje, y Conchita en numerosas ocasiones ha ido diciendo, o por mediación de alguna declaración en algún medio muy católico y demás, o por mediación de algún portavoz del propio Garabandal Center, que es un grupo que se crea por Joel Lomangino, que es un personaje muy interesante, por cierto, invidente, que se acerca al tema de las apariciones de Garabandal en plena ebullición de las mismas, creo que en el año 63, si mal no recuerdo, y funda un centro con montones de delegaciones, hasta cerca de 400 delegaciones solamente en Estados Unidos en los años 70, y luego hubo montones de delegaciones repartidas por toda Europa y por diferentes continentes, ¿no? Es importante que a este señor le dijeron que recuperaría la vista, ¿no? Que la Virgen intercedería y recuperaría en vida la visión, ¿no? Porque él era ciego. No sé si por un accidente, no lo sé, o de nacimiento, no lo recuerdo ahora mismo. Pero el hombre no podía ver. Y le dijeron que precisamente que si se involucraba en todo esto, pues al final con los años, un día recuperaría la vista. Por supuesto murió ciego, pero es muy curioso porque murió... Hay que matizar ahí, Cristian, perdóname, hay que matizar ahí que no sabemos tampoco, yo creo que fue por motu propio, fue el propio Joy el que se acercó a las apariciones y que quiso estar apegadas a ella, ¿no? Tampoco sería justo dar a entender como que él se mantuvo porque alguien le prometió que si seguía manteniéndose en este tema iba a ver, que a lo mejor fue como dices tú, pero por si acaso tampoco... No, él se acercó voluntariamente, sí, no hay duda, pero a él le dijeron que iba a recuperar la vista. A él le dijeron eso. Efectivamente, por mediación de unas cartas y en alguna ocasión reiterada, así se lo hizo saber. Y el hombre efectivamente pensó que en ese milagro, en esa aparición de la Virgen, porque aparentemente la Virgen aparecería y explicaría a las niñas en este caso, o a la propia Conchita, cuál sería ese castigo, qué es lo que teníamos que hacer para evitar ese castigo. Él pensaba que en ese momento él recobraría la vista. Bueno, pues la triste historia que este señor murió invidente, y obviamente el milagro o el castigo aparentemente no ha llegado, salvo, según Maricruz, salvo hasta ahora. Sí, bueno, pero porque hay una curiosidad con este señor, y es que el día de su muerte fue el mismo día. Ahí ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Perfecto, Sí. Ahí estamos, perfecto, muy bien. Bueno, estamos en esta parte en que se cortó y bueno, no sé si quieren retomar 20 segundos hacia atrás y continuar con lo que estaban mencionando. De favor, Cristian. Sí, no, estaba creo que hablando, David, estabas, ¿no? Tú comentando de las apariciones, de que el mensaje, me parece, ¿no? Que está diciendo David, que es el típico mensaje aparicionista de este tipo de casos, que es catastrofista y que es común, es bastante común. De hecho, claro, el mensaje, lo hablaba yo con David, es muy sencillo.
puede estar perfectamente escrito por una niña. Si os portáis mal, vendrá un castigo, la copa antes estaba llena, ahora está rebosando. No es un mensaje muy elaborado de que va a venir un meteorito y cosas así. Es un mensaje bastante simple de cosas que pueden oír niños en casa. No estoy diciendo ni insinuando que se lo hayan inventado las niñas, ni mucho menos, pero podría ser, quiero decir, que entra dentro de lo posible y sería la explicación más sencilla, claro, si lo vemos desde ese punto de vista de que Conchita era la niña instigadora, la más mayor, la más desarrollada, la más inteligente, un poco más carismática, mucho más carismática. Las otras tres niñas iban un poco al son de lo que iba a ella, ¿no? Entonces, eso podría tener parte de explicación, pero no toda, es lo que habla David. Todos hemos visto los vídeos, cómo pinchaban a las niñas cuando entraban en éxtasis, cómo caminaban hacia atrás, tantas y tantos trances, pues es muy difícil de explicar diciendo únicamente que es algo, un juego de niñas, que se lo han inventado ellas, ¿no? O hay algo muy elaborado detrás, o efectivamente ahí hay algo de tema paranormal, ¿no? Eso no hay que descartarlo. Quiero decir que independientemente de lo que vieran, fuera la Virgen, el ángel, lo vieran todas, lo viera solo una, o vieran otra cosa que luego le pusieron nombre de ángel o de virgen, o sea, no lo sabemos porque, claro, estamos juzgando un caso 60 años después, es hablar un poco por hablar, pero independientemente de eso, de lo que veía, sí que es verdad que a posteriori yo creo que ha habido elementos misteriosos e incluso fenomenología paranormal. Al menos eso cuentan numerosos testigos que han estado allí, ¿no? Pero claro, es indemostrable. Ahora mismo es un poco teorizar sobre este asunto. Claro, desde luego. David, en estos mensajes, en muchas de las ocasiones reitero que siempre se les conoce a las apariciones de la Virgen de Garabandal por estos mensajes, esta profecía, este castigo a la humanidad tremendo que llegaría en algún momento. ¿Ustedes la cuestionaron sobre eso? Sí, claro. Nosotros le preguntamos sobre el tema de los mensajes. Aparece además en el reportaje de Crónica del Mundo, aparece precisamente esa pregunta que le hacemos. Lo que pasa es que antes Cristian nos explicaba. El problema es que en cuanto a los detalles más concretos en lo que respecta a esos éxtasis místicos o a las apariciones de esos presuntos seres angélicos, ella no recordaba gran cosa. Es más, da la sensación, escuchando lo que dice, cuando habla de cómo se imagina al ángel, de cómo se imagina a la Virgen, da la sensación de que más que recordar cómo la vio ella, lo que cuenta es lo que se publicó de lo que ellas vieron, ¿no? Eso por un lado. Por otro, lo que respecta al mensaje. Ella dice que el mensaje fue posterior, obviamente fue posterior a las primeras apariciones, pero ella no recordaba los detalles, sí recordaba lo de que la copa se estaba llenando. Y claro, es muy interesante la interpretación del mensaje. Antes lo dejaba caer, ¿no? Cuando nosotros le preguntamos si consideraba que se había cumplido de alguna manera ese castigo, ese mensaje, ella piensa que sí, que es muy probable que ese castigo haya sido la pandemia, ¿no? No tanto porque el castigo haya sido el hecho de la introducción de un virus, digamos, y todo lo que se ha desatado de ese virus y lo que nos vendrá, ¿no? Yo no sé si el castigo es lo que ha pasado o lo que está por venir, no lo tengo yo muy claro, en caso de que sea así. Pero, claro, ella explicaba, claro, ¿qué castigo hay mayor que no poder ver a tus nietos? Y me pareció muy enternecedor, quiero decir, la interpretación que ella da, ojo, si es interpretación personal de Maricruz, si este video lo ven Conchita o lo ve Jacinta, seguramente se echen las manos a la cabeza, ¿no? Porque ellas seguramente mantendrán que la Virgen aún no se ha pronunciado sobre ese castigo que presuntamente va a llegar, si es que llega en algún momento, o si es que la Virgen en algún momento habla, ¿no? Pero me pareció muy interesante esa interpretación, ¿no? Que la propia Maricruz da a esa catástrofe que según su punto de vista ya ha llegado y vendría a ser el propio COVID. Y eso ella, cuando le preguntamos e incidimos en un par de ocasiones, parece que ella lo tenía más o menos claro, ¿no? Sí, ella dejaba claro el COVID, más que hacer daño físico, el daño físico, aparte del daño físico que producía a las personas, era más el daño emocional y cómo nos había separado a todos, cómo ella de repente, de un día para otro, ya no podía abrazar o darle un beso a sus nietas,
Es decir, ese desarraigo, esa falta de cariño, esa nueva normalidad en la que vivimos ahora, para ella es más el castigo, más incluso que el COVID o el daño físico, que al final es más el daño emocional. Eso, según ella, sería el castigo, ¿no? Claro. Es curioso. Sí, sí, desde luego. Y como ustedes bien lo mencionan, algo que afectó no solamente a España, afectó a todo el planeta, algo que jamás hubiéramos pensado en nuestra generación y menos en las generaciones de los mayores, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se había visto eso y a lo mejor sí le da esa interpretación. Pero ahora, si nos vamos y nos remitimos a los mensajes de la década de los 60 y en los 70 que comenzaron a popularizarse, pues se habla de algo catastrófico, de algo muy fuerte, se habla de sangre, de algo que cae del cielo, se habla de dolor. ¿Es así? Sí, yo recuerdo una frase que dijo Conchita, Sí. incluso años después. Hay un vídeo que he visto yo en internet, que ella ya es mayor, tendría 20 o 20 y muchos años, es un vídeo grabado en Estados Unidos. Y ahí hay una frase que dice, pues le preguntan por eso, ¿no? Por el castigo, y a mí se me quedó, ¿no? Cuando dijo, sería mejor que no hubiéramos tenido hijos que tuvieran que vivir lo que va a venir. O sea, ojalá no hubieran nacido nuestros hijos, para que no vieran lo que va a venir del horror que será, ¿no? Entonces, claro, a mí eso se me quedó, porque ya no era una niña cuando estaba hablando de eso, ya era una mujer adulta en su vida, en Estados Unidos, casada, con hijos, y mantenía eso, ¿no? Creo que, no sé si es la última entrevista que grabó o que dio públicamente, pero es interesante. La verdad que hay un material de documentación en Internet sobre este caso apasionante, que creo que por eso se mantiene tan vivo hoy en día, ¿no? Yo quiero agradecerle, mira, además aquí públicamente a Moisés Garrido, que para mí es casi como un mentor, que me pasara toda esa documentación, porque tiene un archivo que es impresionante, que ninguno más lo tenemos, todos consultamos a él cuando necesitamos saber algo y me pasó numerosa documentación de este caso para documentarme e investigarlo, ¿no? Desde aquí le mando un saludo y le doy las gracias por ello. Claro. Sí, desde luego, en lo que respecta a las investigaciones que se han realizado en España, que son las que yo mejor conozco, ¿no? Sobre apariciones marianas, que hay algunos compañeros que se han adentrado de una manera o de otra, han tocado tangencialmente el tema, ¿no? Pero desde luego, el trabajo que ha hecho Moisés Garrido Vázquez con ese libro, ¿no? El negocio de la Virgen, la verdad es que es espectacular, ¿no? Y que obviamente sirve como referencia a cualquier persona que se quiera acercar a todo esto, ¿no? Por el rigor o digamos que la manera crítica o de sano escepticismo con la que él se acerca a la investigación, porque lo que nos encontramos cuando buscamos información de Garabandal, por ejemplo, que es lo que nos puede pasar con Lourdes, con Medjugorje, con Fátima, incluso hoy en día aún con el Palmar de Troya, con las apariciones del Escorial, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso con la de Higuerón, ¿no? O sea, son apariciones clásicas, que hay montones de interpretaciones y de publicaciones digitales, normalmente de foros católicos, que a la hora de verter informaciones, pues vamos a decir que no sean quizá lo más objetivas posibles, ¿no? Entonces es complicado encontrar investigaciones críticas a este respecto, ¿no? Aunque nuestro reportaje no está basado en la recogida de documentación, más bien está basado en lo que nos cuenta la propia vidente, ¿no? La propia Maricruz. Pero sí que es cierto que se echan falta en ocasiones que haya un trabajo quizá un poquito más sosegado, más objetivo, más académico, más crítico, acerca de este tipo de fenómenos aparicionistas, ¿no? Claro. En algún momento usted le preguntaron sobre si en algún momento las autoridades eclesiásticas las habían presionado para quitar o aumentar algo. ¿Ella qué les dijo en ese aspecto? Dijo que no. Dijo que no. De hecho, es una de las cuestiones en las que más se extiende, ¿no? Porque Maricruz es una mujer cuando se habla de las apariciones, porque de otros temas habla muchísimo y es encantadora y es súper dicharachera, con el tema de los detalles de las apariciones, la aparición como tal era parca en palabras, había que incidir mucho, ¿no? En algunos detalles. Y ahí se extendió bastante y nos dijo que en absoluto, que no, que eso lo recordaba perfectamente, que el cura de su pueblo era un cura pues muy humilde, un cura normal, un cura que tenía que incluso pedir permiso o tenía que el sermón que daba los domingos tenía que ser revisado, ¿no? Por una alta instancia, no sé si por el obispo, no recuerdo ahora mismo, pero tenía que ser revisado por un superior eclesiástico y que él no tenía la capacidad
digamos, ni la intencionalidad de manipularlas de ningún tipo. Pero claro, habrá quien piense, bueno, pero a estas niñas se las entrevistó desde el obispado, se mandó una comisión científica, ¿no? Dice que tampoco, que ella no recuerda que se las presionara de ninguna manera en ese sentido. O sea, que se les hizo una serie de pruebas, se les enseñó una serie de dibujos, yo imagino que serán los famosos test de Rorschach, ¿no? Aquellos manchurrones Claro. que tienes que interpretar y demás. Y lo recuerda de esa manera. O sea, en ese sentido ella piensa que no ha habido ningún tipo de manipulación eclesiástica. Al igual que otro de los temas, que seguramente hay muchos de los que nos están viendo que quieran saber, ¿no? Se ha hablado, al igual que pasó con Fátima y otras apariciones también, sucedió con Garabandal, que a lo mejor las niñas no habían visto a un ángel propiamente dicho o a la propia Virgen María. O sea, no habían visto a unas entidades de tipo mariano, de tipo celestial o de tipo católico, sino que a lo mejor se habían topado con algún tipo de ser dimensional o incluso extraterrestre, ¿no? Y es algo que le preguntamos, obviamente, ¿no? Aunque ella se sorprendió mucho con la pregunta, no entendía muy bien qué le estábamos preguntando, pero dijimos, bueno, te preguntas esto. Alguien se reía un poco de la pregunta, como dice, me estáis preguntando si esto no tiene nada que ver con de lo que va esto, ¿no? Esto va de ángeles y de... Sí que no tontería, o sea que, pero bueno, que es importante también porque se ha especulado mucho con esto y si a alguien le vale de algo el testimonio de Maricruz, puede que sí, puede ser que no, pero le preguntamos, tuvimos la ocasión de preguntar directamente a una de las videntes originales si aquello que habían visto podía parecerse más a ciertas entidades que suelen, digamos, aparecer de forma recurrente en las entrevistas de Johanan con otros invitados en Insólita Experiencia, y nos dijo que no era así. Entonces, bueno, pues también es un dato yo creo que es interesante, ¿no? Claro, desde luego. Cristian, vemos que las apariciones de Garabandal junto con las videntes ha sido uno de los casos mejor estudiados porque se ha tenido a las testigos en este caso, que eran menores de edad, pero les hicieron cuanto estudio raro. Había en ese momento y estudios que podían validar o refutar por completo esas apariciones. Las pincharon, les tomaron fotos, les tomaron filmaciones, en fin, hubo muchas cosas, pero todo eso llegamos al 2021 y después de 60 años no ha sido reconocida oficialmente por la Iglesia Católica. No, le preguntamos sobre estas cuestiones y me voy a remitir a lo que dijo ella, porque bueno, yo puedo tener mi opinión, pero yo creo que es más importante lo que ella nos dijo. Sí. La primera pregunta respecto a cuando las pinchan a las niñas, les hacen pruebas, cuando andan hacia atrás, Maricruz no hace más que quitar hierro a todo esto, diciendo que todo era de lo más normal, ¿no? Que ellas en realidad cuando caminaban hacia atrás y iban a los pinos, que eso era de lo más normal, porque ellas estaban acostumbradas a andar por el monte y que vamos, no era nada sobrenatural, ni era porque andaban en trance, ni mucho menos, sino que ellas estaban acostumbradas a andar por el monte y que eso a la gente le impresionaba mucho, pero que eso era de lo más normal. Ella empezó a quitarle hierro ahí, entonces, claro, le preguntamos, pero bueno, cuando estabais en trance, os pinchaban, no os inmutabais, todo eso está grabado. Y nos cuenta otra maravillosa perla de Maricruz. Cuando yo no estaba en trance y ellas sí, yo veía cómo las pinchaban y efectivamente no se inmutaban. Claro, ahí ya dijimos David y yo, otra vez, ¿cómo que cuando tú no estabas en trance y ellas sí? Sí, siempre se ha dicho que las cuatro entrabais en trance a la vez, y os ibais al monte, andabais hacia atrás y os hacían de todo. ¿Cómo que tú no entrabas en trance? Ella, entre que quitaba hierro a todo eso y que ella ya nos ha manifestado que no recuerda haber visto a la Virgen y que tampoco entró en trance, claro, una de dos. O ella simplemente se sumó al carro de las otras niñas, porque recordemos que ella tenía un año menos, era más pequeña y hacía lo que hacían las demás, o como ella nos dijo, estaba palabras de ella, muy influenciada por Conchita. Para ella Conchita era la Virgen, por decirlo así, ¿no? Conchita para ella era la que era, pues eso, la mayor, la que se basaba, con la que se sentía arropada, ¿no? Por ella. Todo lo que hacía Conchita lo hacía ella también. Entonces, claro, fue muy revelador tenerla delante y que nos manifestara estas cuestiones. Claro, todo ya un poco nos está quitando esa fuerza
de esos hombres de ciencia de la época que les hacían esos experimentos a las niñas y dijeron, esto es verdad. Bueno, ya después de haber hablado con la testigo y haberle quitado ella misma tanto hierro, pues nosotros podemos hacer un poco lo mismo, ¿no? Claro. Dar todo eso con la perspectiva del tiempo, es decir, quizá la histeria colectiva hizo que un juego de niñas fuera mucho más allá. O sea, esa es una de las... No estoy afirmándolo, es una de las teorías, es una impresión con la que nos fuimos después de haber hablado con ella, con la testigo principal, que es una hipótesis que podría haber sido. De hecho, es la explicación más sencilla, ¿no?, a todo esto. No lo explica todo porque bueno, es muy difícil afirmar que todas esos trances durante tanto tiempo hubiera sido un juego de niñas y que nadie se hubiera percatado de ello, pero si hay intereses de fondo que les interesara mantener eso, pues quizá por eso no se descubrió nunca el caso. Pero no estoy afirmando. Cristian, ha sucedido algo, no sé si sobrenatural, pero ha habido una pequeña aparición en el canal que creo que aparecerá en breve. Para mí, esto es una opinión personal, más guapa que la propia Virgen que describen las niñas de Garabandal. Es la compañera Lourdes Gómez, que es una auténtica apasionada, me consta, del tema de las apariciones marianas, pero muy especialmente de este tema de Garabandal. Exactamente. Tengo que decir que también había escuchado hablar de ella, tengo que decir que bien, por parte sobre todo también de Moisés y de Claudia. Claudia, que la quieren mucho, Claro. y la verdad, no había tenido ocasión todavía de coincidir o de conocerla, pero bueno, ya iba siendo hora. Exacto, Hemos tenido que ir a ver a una de las niñas de Garabandal para conocerla. Bueno. Hizo el milagro a la Virgen. Ya en unos instantes va a ingresar Lourdes, así que bueno, pues ahí está. Bueno, vamos a ahorita en unos instantes va a integrarse aquí Lourdes Gómez, así que jóvenes, pues muchas gracias por estar acá. Para todos ustedes que se están también integrando de varios países, bueno, pues también muchas gracias. Y aquí estamos para ayudarles a entender este misterio. Bueno, creo que ya llega por aquí Lourdes Gómez. Lourdes, ¿cómo estás? Hola, ¿me escucháis? Ahí te escuchamos. Buenas noches, encantada de estar con vosotros, con mi querido David, al que tanto echo de menos, conocer a Cristian, que también he escuchado hablar muchísimo de él, bueno, pues por parte de Moisés y Claudia, grandes amigos comunes que todos tenemos aquí. Y bueno, pues en primer lugar felicitaros por esa entrevista, que me dais una envidia tremenda, que me ha encantado y que creo, bueno, pues que es un paso muy bonito para lo que al periodismo del misterio se refiere, así que felicidades, de verdad, me dais mucha envidia. Así es. Lourdes, ¿qué les preguntarías a los compañeros? Bueno, la entrevista me ha encantado, ya he tenido la oportunidad de leerla. A mí lo que más me ha llamado la atención, bueno, lo primero, que estando David de por medio no me sorprende para nada, el hecho de que ella con el paso del tiempo entienda que quizá, bueno, pues las cosas que se contaron en su momento, o visto desde la madurez de la adulta, no fueron tal. Pero yo creo que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de misterio siempre trabajamos no con casos, sino con testigos, al final con lo que cuenta el testigo, su realidad, y me parece que con el paso del tiempo tienden a difuminarse y a cambiar los recuerdos y a poner en duda algo que al momento de que te ocurrió fue muy real. Por lo menos yo, con las 2 o 3 experiencias así misteriosas que he tenido, con el tiempo digo, bueno, pues quizá me lo imaginé, quizá a lo mejor no pasó. No sé qué pensáis de este detalle, de esta parte, David, Cristian. Es interesante, quiero decir que no hay que descartarlo. Podría ser perfectamente, claro que sí. Realmente pasa, quiero decir, no tiene que pasar muchos años para que pase eso, y más con un suceso paranormal, que tu cerebro interpreta que eso es imposible, ¿no? Y más con los años. Ella dijo con sus palabras, yo no soy la misma persona, la misma niña que era cuando estaba allí. Claro, ha pasado toda una vida para ella, no es la misma persona. Entonces, claro, es posible que pasara eso. Lo que pasa es que me llama la atención, un poco por mi experiencia,
que recuerde con detalle muchos aspectos que, como ella dice, de su época más feliz de su vida, pero no recuerde exactamente ese momento de la aparición, incluso los trances, incluso que diga que las otras sí, ella no. Fueron muchas cosas que cuando uno tiene a la testigo delante, pues al final, y digamos que luego madura la información, claro, en el momento te vas sin saber muy bien qué pensar, te quedas como en shock. Pero luego maduras la información y dices, ostras, que no puedo descartarlo, es la testigo. Vale, son 60 años después, pero es cuando yo he hablado con ella, ¿no? Y yo me voy con la sensación de haber hablado con ella 60 años después, pero con lo que me ha dicho la testigo principal. No otro que ha investigado el caso, ni otro que ha sacado una hipótesis, no, es la testigo que vio a la Virgen y nos dice lo que nos dice. Entonces, intentamos ser objetivos en la investigación. Luego podemos entrar en las creencias, en lo que creemos, lo que queremos creer cada uno, que bueno, yo creo hasta en el Bigfoot. Eso no. Tienes el pelo como él, Cristian. ¿El qué? ¿El qué? Y que tienes el pelo casi como él, digo. hay mañanas que sí. El efecto Christian Puig. No, a ver, si me permitís, a ver, hay que contextualizar un poco este detalle que comentaba Lourdes, ¿no? Vamos a ver, efectivamente las niñas, aparentemente al unísono, ven al arcángel, luego ven a la Virgen en varias ocasiones, tienen montones de éxtasis y demás. Bien, ¿qué pasa? Que a primeros de los años 80, Maricruz se desmarca con unas declaraciones muy potentes que recoge un periodista del País. No sabemos si es una entrevista que le hace, si ella lo declara a alguien y el periodista se entera y lo publica, no queda claro. Ella dice que no hubo entrevista como tal, o no lo recuerda. En la que ella decía que ya estaba harta de este tema, que la gente se enterara de una vez de que no había visto ni a la Virgen ni al ángel, que todo había sido una trama orquestada por Conchita, que era la líder del grupo, que todas se habían dejado llevar y que no sabían cómo, no supieron cómo pararlo. Pero que todo este follón que se estaba montando, el Garabandal, el centro y demás, que aquello no tenía ni pies ni cabeza, porque lo que ella recordaba claramente es que ni Virgen, ni ángel, ni nada parecido. Claro, imaginaos, estas declaraciones cayeron como un jarro de agua fría. ¿Qué pasa? Que los años van pasando, ¿no? Y en 2005, una monjita le manda un cuestionario de unas 6, 7 preguntas en papel, Marinieves, García, en la que, entre otras cuestiones, le pregunta sobre estas declaraciones que ella hizo. Pero usted llegó a negar, hablo de las negaciones, usted llegó a negar que había visto a la Virgen y al ángel. Y entonces ella responde que efectivamente así fue, pero que no era cierto lo que había dicho acerca de que no las había visto, sino que lo hizo porque su madre, que lo pasaba muy mal con todo el rebufo que tuvieron el tema de las apariciones, somatizaba muy mal el hecho de que su hija fuera nada más y nada menos que la vidente de uno de los casos de marianos más importantes de la historia. Eso le afectaba mucho a los nervios, a su vez le afectaba mucho al estómago, y que ella, por quitar un poco esa presión, digamos, emocional de la madre, se había desmarcado con esas declaraciones, ¿no? Entonces, nosotros en la entrevista le preguntamos por este tema, le preguntamos por las declaraciones que hizo en los 80 y por las declaraciones que hizo en 2005. Y ella lo que nos dice es que no lo recuerda. Dice, mira, puede ser que yo dijera aquello, mi madre es verdad que estaba mala, yo no recuerdo exactamente qué es lo que pasó. Entonces, claro, nos quedamos un poco como, casi que como empezamos, ¿no? Seguimos con esa duda, ¿no? ¿Realmente vieron al arcángel y a la Virgen tal y como la describen? ¿O ha ido alimentando, o vieron algo que no sabían describir claramente y que con el paso de los años, en base a las descripciones que se han ido reiterando en diferentes medios de comunicación, ella los ha adaptado como propias? Fue una broma orquestada desde un principio y ahora, en vez de decirlo claramente por respeto a las personas que siguen creyendo, no lo hace. No nos queda claro. Un detalle más, que yo esto lo conocí hace poco. Lourdes, no sé si tú conoces un libro que es de Gabriel Carrión, que es El lado oscuro de María, ¿no? Bueno, pues ahí cuenta Gabriel Carrión que una entrevista que mantiene con Enrique López Guerrero, que es un sacerdote muy conocido, porque Sí. fue la primera persona que dio el queo, digamos, público y oficial de esas famosas reuniones en unas tertulias ya que se contactaba aparentemente con extraterrestres, que es el famoso caso Humo, de que hemos hablado aquí
largo y tendido. Bueno, pues él también era un apasionado de la parapsicología y de las apariciones marianas. Y él cuenta que se entrevistó durante 3 horas con otra de las niñas, con Mariloli, y que finalmente Mariloli le confesó, literalmente, según cuenta el propio Enrique López Guerrero a Carrión, que al final, mira, que había sido toda una broma. Que había sido Conchita la que había empezado como un juego, que Conchita hacía ese tipo de bromas, que todas le siguieron el juego porque les pareció divertido, pero que se les fue de las manos y ya no supieron cómo pararlo cuando vieron todo el follón que se montó después. Entonces, claro, ya tenemos a 2 videntes, Mariloli y Maricruz, que se desmarcan de forma muy contundente de las apariciones. Maricruz explica posteriormente lo que hemos hablado, ¿no? De que lo hizo para quitar una carga emocional a su madre. Es una posibilidad, obviamente. Me pareció muy interesante ese argumento. Mariloli no tenemos la conversación, tenemos lo que cuenta Gabriel Carrión, que le contó Enrique López Guerrero, con lo cual tampoco es una cosa que podamos considerar cuño de veracidad de la historia. Pero a mí, cuando menos estos detalles, Lourdes, me hacen dudar de si realmente cuando ella dice que no recuerda cómo pasó o que quizá lo habían mentalizado, quizá esté más cerca que de o bien todo fue una invención de Conchita o bien realmente vimos a la Virgen y al ángel. Bueno, sin duda, cuando hablamos de misterio... Sí, dime, Cristian. Otra cosa que tampoco hemos planteado, que la vidente realmente fuera Conchita, que fuera la que viera, porque al fin y al cabo ella es la que vio el último mensaje, la única. Y que las demás niñas, que eran sus amigas, y ella era, al ser la líder del grupo, las demás por inercia la acompañaran. Después de todo. Era como, digamos, la reina de las fiestas y las consortes, ¿no? Por decirlo así, por poner un símil. Esa sería otra teoría, ¿no? Al final, la explicación más sencilla es la que dice David. Para apoyar esta teoría es interesante un detalle, y es que ella cuenta que, lo comentábamos antes, que sus años más felices fueron en Garabandal y que ella, cuando se tiene que mudar a Avilés porque se casa con su marido, echa mucho de menos aquellos años porque ellas se sentían muy queridas y arropadas por las personas que iban a verla, que las agasajaban, que las trataban. Claro, imaginemos unas niñas de un pueblecito perdido en Cantabria, año 61, de repente empiezan a llegar personas a tratarlas como si fueran poco menos que mensajeras de la Madre de Dios, ¿no? Imagino que pues les harían regalos, las tratarían genial. Claro, ella echaba mucho de menos aquello, ella no recuerda esa situación como algo de agobio o algo negativo, al contrario, lo recuerda como los años más felices de su vida. Con lo cual, es un detalle también interesante a la hora de apoyar lo que Cristian está comentando, que a lo mejor siguieran el juego a Conchita, tanto si Conchita veía algo como si no, porque a ellas, al fin y al cabo, se sentían súper protagonistas y súper queridas, que eso otra hipótesis más, ¿no? Y hay que añadir a lo que estáis diciendo que si analizamos toda la historia de la parapsicología, los mayores fraudes siempre lo han hecho niños, adolescentes. Eso hay que tenerlo en cuenta, o bien consciente o inconscientemente, ¿no? Y este caso podría tratarse de uno de ellos. Ahora bien, si Conchita, que era la que llevaba la voz cantante, efectivamente vivió o no vivió y arrastró a las demás, a mí también me da que pensar que si fue una invención tenía que tener un gran conocimiento de las apariciones marianas previas, que como bien habéis indicado al principio de vuestro reportaje, bueno, pues décadas antes, por ejemplo, se había producido Fátima. Personas que estén dentro del tema y que hayan investigado a fondo saben y dominan el tema de las apariciones del ángel previas a las apariciones de Fátima, que los 3 niños contactan con ese ángel que les prepara en Cova de Iría para lo que van a vivir al año siguiente, fue un año antes. Este tipo de datos que nuestro compañero Miguel Pedrero denominaría marcas de veracidad, a mí me da que pensar que si Conchita se lo inventó, tenía que tener perfectamente claro el modus operandi para que fuera idéntico a Fátima, con lo del ángel que les preparó y después con lo de la Virgen. Encuentro muchos nexos de unión y no sé qué pensáis de eso. Sí, bueno, o 103 años antes fue lo de Lourdes, que yo imagino que más de un sermón de la Iglesia se habló de la famosa Bernal de Subirut, ¿no? Quiero decir, es una posibilidad, pero eso sí que ya entramos un poco en el juego de las especulaciones, ¿no? La verdad es que yo no me aventuraría a decir o dar una opinión concreta. Estamos estableciendo hipótesis en base al testimonio que nos brinda directamente la propia Maricruz y comparándolo con sus propias declaraciones en los años 80 y las posteriores las posteriores a los 80 y anteriores a la nuestra de 2005, ¿no? En esa especie de nota manuscrita, de la cual
tampoco parecía recordar demasiados detalles en cuanto a lo que contó, ¿no? Entonces, hay un detalle muy interesante que apuntaba Cristian, ¿no? Claro, o sea, imaginémonos por un momento lo que tiene que ser contemplar, por un lado, al Arcángel San Miguel, pero por otro, y parece ser que en repetidas ocasiones, a la mismísima Virgen María. Claro, no recordar de primera mano detalles de cómo era esa Virgen, a mí me llama mucho la atención. Porque puedes, como dice Lourdes, deformar un detalle, exagerar un color, la amplitud de a lo mejor de un miembro, no lo sé. Pero claro, no recordar prácticamente nada, incluso llegar a decir, o sea, tal y como dice el titular, que es literalmente, o sea, al final no sabes si te lo estás imaginando o pasó realmente. Quizá lo hemos mentalizado. Ostras, no lo sé. A mí, la verdad es que Y cuando fue ahora David haciendo de abogada del diablo, si a nuestra querida Peri, nuestra querida Próspera Muñoz, todos coincidimos que es un testimonio increíble y ella no recordaba nada y lo recordó con los años, en este caso, ¿podríamos aplicar algo parecido, David, a no restarle quizá veracidad al hecho de que ahora mismo no se acuerde de prácticamente nada? Digo, no es que yo lo crea, pregunto. Hombre, son casos muy diferentes, porque Peri, efectivamente, nuestra querida Peri, no recuerda nada y lo hace prácticamente de golpe y porrazo cuando ve una intervención de Antonio Rivera y cuando lee su libro de Secuestrados por extraterrestres y demás. Aquí, en todo momento, durante los primeros años, las niñas mantenían que habían visto a la Virgen, pero es que estamos hablando, Lourdes, según algunas fuentes, cerca de 2.000 éxtasis místicos. O sea, con las 4, 2.000 éxtasis místicos. Vamos a imaginar que es un dato exagerado, que yo creo que puede serlo. Imaginémonos que son menos de 1.000, menos de 500, 300 éxtasis místicos. O sea, son muchos éxtasis eso, como para olvidarse de ciertos detalles. También, por hacer también, como tú decías, de abogado del diablo, ¿no? Es decir, vamos a retorcer la historia. A mí me sorprende mucho que aunque hay una explicación científica al hecho de que te puedan pinchar y tú puedas no reaccionar, hombre, eran unas niñas. Que las 4 se las pinchara y que las 4 no reaccionaran, a mí se me hace raro. Luego, que 4 niñas se coordinen de esa manera en éxtasis. Hay también unas declaraciones de un sacerdote en el 74 que dijo que las vio incluso levitar durante varios minutos. Claro, aquí ya entramos en la interpretación de si es o no una levitación, porque también yo he escuchado sacerdotes hablar de que ha visto levitar a un poseído por el demonio, yo he visto la grabación y lo que hacía la niña era pegar brincos encima de la colchoneta, pero la levitación duraba medio segundo, que era lo que tardaba. Entonces, claro, no sabemos si la fe puede jugar malas pasadas aquí, ¿no? Hay que tener en cuenta un poco la histeria colectiva que se pudo formar alrededor de todo esto, porque por lo que hablábamos, un pueblo pequeño, de repente viajando, gente con dinero de Estados Unidos, gente de toda España, de todo el mundo, a Garabandal, que todavía hoy en día es un pueblecito pequeño. Imaginaos, ¿no? En esa época lo que tenía que ser, 4 casas, no habría ni televisión, imagino, nada más. Solo lo único que tenía era una iglesia donde se hablaba de Dios y de la Virgen. Entonces, no era tan raro que unas niñas un día se imaginaran o vieran incluso de verdad algo, lo que fuera, dijeran, esta es la Virgen. Quizás sí, es decir, que, a ver, David y yo en ningún momento estamos diciendo que esto se inventara Conchita. Es verdad que la película testigo pues, nos ha hecho pensar y bueno, estamos ahora en confianza y estamos sacando hipótesis y es un poco divagando un poco sobre lo que ella nos dijo, ¿no? Lo que podemos decir lo que nos dijo, eso es lo que es. Ahora, lo que estamos haciendo ahora es un poco tratar de sacar conclusiones entre todos, que eso creo que es sano, ¿no? Pero, claro, con la perspectiva del tiempo es un error, para empezar. Han pasado 60 años, puede tener problemas de memoria, puede ser que ahora no le importe lo que pasó, pueden ser tantas cosas, pero si buscamos la explicación más sencilla, que al final es un poco lo que hay que hacer, y retorcemos la mirada hacia el pasado y nos ponemos en contexto histórico y psicosocial, imaginamos esas niñas que pudo pasar perfectamente, que se imaginaran, que jugaran a eso, que la gente del pueblo les empezara a llamar la atención, a agrandar un poco la historia, que se hiciera cada vez la bola más grande, empezara a venir gente, ellas sentirse
como princesas allí de repente arropadas por un montón de gente. El pueblo de repente empezaba a tener vida, a ganar dinero del turismo, de la gente, de tanta gente que venía de fuera, claro. Eso es imparable. Eso ya tiene... Una especie de bienvenido a Mr. Marshall. Año 69 llegan los americanos a un pueblo de Cantabria. Sí, totalmente. Entonces, claro, a mí me cuadra mucho que eso pasara, ¿no? Entonces, el tema del evitar, ya el tema de... Entonces es una especie de histeria colectiva que es lógico que se crea alrededor de las niñas, de un montón de gente extranjera además, que ven a unas niñas raras andando hacia atrás y rezando el rosario a la vez. Claro, eso tuvo que impactar, repetimos, en el contexto de la época. Entonces, claro que la gente puede decir que pasaron muchas cosas. Incluso la fe hace ver cosas y la fe mueve montañas. Claro que pasarían cosas, porque los fenómenos paranormales, para mí el misterio existe, el misterio está en todo, hasta lo más pequeño, hasta los fraudes. Claro que pasarían cosas, efectivamente, y más si la gente va creyendo que ahí pasa algo, ¿no? Aparte es un enclave muy místico ya por sí mismo, si habéis estado allí es un sitio espectacular. Entonces yo creo que realmente hubo fenómenos paranormales en Garabandal. No sé si vieron a la Virgen, un ovni o no vieron nada o se lo inventó Conchita, eso no lo sé. De hecho, David y yo creo que estamos de acuerdo en esto, que fuimos a resolver el caso y nos fuimos con más dudas, ¿no? Después de haber hablado con la testigo. Entonces, no podemos afirmar. Hay gente que cree en esto y hay que tener cuidado, hay que tener respeto, porque hay mucha gente que cree en Garabandal, que cree en la Virgen, y hay una peregrinación, un movimiento muy importante todavía con respecto a esto, no solo Garabandal, también en Lourdes, Fátima. Entonces, estamos un poco cuestionando que eso pudiera ser verdad. Y no es nuestra intención. Nosotros simplemente estamos sacando deducciones de la conversación que tuvimos con Maricruz, pero no estamos ni mucho menos diciendo que esto no pasara. Es decir, que la gente que tenga fe en ello que no tiene por qué creer lo que estamos diciendo o nuestra opinión, porque al final nuestra opinión de unos investigadores que sí, que podemos tener más o menos experiencia, pero también podemos estar más o menos acertados. Es decir, que es que al final yo creo que el que quiera creer en esto debe de creer en esto, claro que sí, porque es importante. Nosotros no pasaba. Que es una aclaración también un poco que quería hacer. Yo pienso que Garabandal es un lugar especial, igual que lo es Cova de Iría, donde no solo, y con David he tenido la oportunidad, y con Jesús Ortega, de estar recorriendo esa zona, de ver que allí se han dado otro tipo de apariciones, de misterios. Y yo recuerdo cómo personas de todo mi crédito, no voy a decir su nombre, pero un gran investigador de España, tuvo la oportunidad de vivir cosas muy extrañas en Garabandal, junto a mi querido amigo Ventura Muñoz, contactado que ya ha fallecido tristemente, y me contaba este investigador que estando con Ventura, de repente Ventura empezó pues a alejarse del grupo con el que estaban y que apareció un monje en mitad de la nada, estaban en la montaña, algo muy complicado, un personaje con una capucha, no se le veía el rostro, y de repente empezó a caer una especie de sustancia de color blanco, ¿no? Lo que solemos conocer en ufología como cabello de ángel. Tiñó todo un árbol de blanco y claro, yo no me lo creía, digo, ¿esto cómo puede ser? Tienen las imágenes, el investigador hizo fotografías de ese árbol y están ahí, o sea, a mí me lo contó primero Ventura por separado y dije, bueno, puede ser, y luego hablé con esta persona que no sabía que yo había hablado con Ventura y efectivamente me mostró las fotos, es una persona bastante escéptica y me juraba que de verdad habían visto caer eso sobre el árbol, que el árbol se había teñido de blanco y que había aparecido ese extraño personaje que igual que apareció, desapareció. Por lo tanto, creo que es un lugar especial donde existe la posibilidad de que ocurran estas cosas. Fuera de eso, me gustaría deciros que desde que empezó la pandemia, aquí en el continente americano, nos han mandado muchísimos mensajes, personas que han relacionado lo que estaba pasando con Garabandal. Muchísima gente que por favor se hablara de Garabandal, que esto tenía que ver con Garabandal. En ese sentido, habéis tenido la oportunidad de interrogar a la vidente y creo que dice, según expreséis en la entrevista, que es otra cosa lo que vieron, ¿verdad? Que hablaban de un mensaje de destrucción y demás, pero que no lo relacionaban con lo que ha pasado ahora de la pandemia. ¿O sí? No,
Sí, precisamente lo que decía Maricruz es que para ella el castigo era el COVID, no el ¿Era eso? Sí. Que precisamente para ella, que lo que está pasando ahora mismo es el castigo, que al menos para ella no había nada peor, pero no se refería a la enfermedad en sí, al propio COVID, sino a lo que produce, ¿no? Que no poder dar un beso a sus nietas, no poder abrazarlas como hacía antes, que ahora haya esta nueva normalidad, mantener esas distancias sociales, esa falta de cariño, de que los niños ya salgan, digamos, educados así, ¿no? Manteniendo esas distancias. Eso a ella le ha marcado mucho, le ha hecho mucho daño. Entonces, para ella eso es el verdadero castigo. Eso es Que ella... lo que, entonces, no lo había entendido yo bien. Entonces, David lo relaciona lo que ellos habían visto con la Virgen o de lo poco que recuerde, lo ha relacionado con lo que ha pasado ahora. Con Lourdes, lo que pasa, hay un momento que nos referimos al mensaje, al primer mensaje que se recibe de la Virgen, ¿no? Sí. Y habla de que si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande, ¿no? Entonces, claro, ahí ha habido un pequeño error del redactor que editó el texto. Acto seguido se dice, cosa que no ha pasado hasta ahora, ¿no? Claro, es que eso, que aparentemente, digo yo, lo dice ella. Entonces, claro, hay como un Vale. salto de guión. Por eso Totalmente había está pensado corregido. como que ellos vieron que el mensaje era otra cosa y no esto que ha pasado. Pues no, pero ya te digo que es un salto de guión del editor y demás, pero ya está corregido ese tema y efectivamente ya se refiere a ver, no lo asegura tajantemente, porque ya, claro, hay que decir una cosa que es importante. La única vidente actual, Maribel murió, que no tiene relación alguna con con el ambiente aparicionista de Garabandal es Maricruz. Lo que tanto Conchita como Jacinta sí que lo tienen, ¿no? Bueno, Están en Estados Unidos. Conchita en Garabandal, Conchita por lo que yo estuve indagando por ahí, me decían que hacía muchos años, mucho tiempo que ya no se dejaba ver por Garabandal. No sé si por alguna cuestión familiar incluso, no sé qué problema podía haber. Ella ha cambiado su enclave de vacaciones, ya no es Garabandal, ahora es Fátima. De hecho, dicen que tiene una casa en Portugal, en Fátima, donde va todos los veranos. Entonces, quizás nuestra investigación derive por ahí en el futuro, ¿no? Pues A ver otro si... dato a la balanza, inclinar en esa balanza que hemos dicho de si ella conocía el modus operandi del caso Fátima. Si está tan unida a ese caso, pues imagínate, a lo mejor es otro hilo del que tirar, ¿no? Tengo que decir que, no sé si como una especie de disculpa, pero sí es verdad que la entrevista es más extensa, y la introducción que hacemos es más extensa, este detalle lo dábamos, pero tuvimos que recortarlo por un tema de espacio. O sea, al final hay como casi, me atrevería a decir que la mitad de la historia se quedó fuera. Saldrá publicada más adelante, en octubre, saldrá publicado toda la historia, pero sí que hay detalles que no aparecen aquí, que también son interesantes, muy relacionados con la sociología, y uno de ellos era precisamente hacer una radiografía de quién es quién y dónde está cada una de las videntes, ¿no? Y uno de los detalles, efectivamente, es que Conchita está en Nueva York, tiene 4 hijas, está casada y tiene una casa en Fátima, a la que va de forma recurrente. Que bueno, pues yo simplemente, pues eso, quería entrar para felicitaros. Creo que habéis honrado al periodismo del misterio, que a todos nos hubiera gustado estar en vuestra piel, así que esto yo creo que es un logro en parte también, si me lo permitís, me lo apropio de todos. Y bueno, pues a David, con el gran cariño que le tengo, simplemente decirte que nuestro Ignacio de Arnaude estaría súper orgulloso y le habría encantado charlar contigo de esta entrevista, ¿no? Así que de verdad que me ha hecho mucha ilusión que la hayáis hecho y que hayáis aportado novedades a este misterio que muchas veces parece que no hay nada más que contar, que los casos ya están contados y ya vemos que no, que siempre hay donde rascar. Así que muchísimas felicidades a los dos y ha sido un placer estar aquí con vosotros. Que David, sin arreglar y sin nada, esto solo lo hago por ti. Aquí estoy con estas pintas, pero bueno, feliz de estar con vosotros. Bueno, Yo te digo de nariz, por que la circunstancia. Pero
te imagino más guapa que la Virgen que vieron las propias niñas de Garabandal. Y tengo que decir una cosa, has dicho una cosa importante, que yo lo comentaba con un compañero, con Juan Gómez, con nuestro amigo Juan Gómez de Cantabria, que también me decía, ostras, qué puntazo, que has conseguido hablar con Maricruz y tal, ¿no? Y yo decía, Juan, esto es un logro del periodismo de misterio en general, ¿no? Da igual que no haya conseguido, lo importante es que hemos conseguido que hable, y además que hable ante compañeros del mundillo del misterio, cosa que antes no había pasado. Y también tengo que decir que tú me tienes una envidia sana por esto, pero yo te tengo a ti una envidia aún mayor y no tan sana, porque tú has visto ovnis y yo no, y ahí lo dejo. Bueno, ya sabéis, y hago, por supuesto, también la invitación extensible a Cristian, que aquí os esperamos en México cuando queráis con los brazos abiertos para ir a la zona del silencio, que de verdad lo que yo viví ahí, tuve que dar un paso adelante, David, porque fue increíble, ¿no? Entonces, ojalá que tengáis la oportunidad, de verdad, de estar aquí y que podamos enseñaros todos esos lugares increíbles, porque aquí el fenómeno ovni, te lo prometo, está muy vivo. Es increíble, no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que está pasando ahora mismo en nuestro país. Algo que me lleva todavía más por esa hipótesis parafológica que tanto defiende nuestro común amigo Moisés, que es un fenómeno externo pero que tiene mucho que ver con nuestro interior. Y el talante o cómo afrontamos allí en España la casuística o a nivel psicológico, el descreimiento que hay no tiene nada que ver con el de aquí, y quizá eso active, ¿no?, lo que está ocurriendo aquí, que es impresionante. Os esperamos aquí, ¿eh? Pues no lo digas 2 veces, ya sabes que en cuanto podamos Por iremos ahí. favor, te tomo la palabra, os tomo la palabra, ¿eh? Nos haría una gran ilusión y digo lo aquí que os le digo a David llevaríamos cuando, por todos lados. Lourdes, te digo lo que le digo a David cuando me dice estas cosas. Acepto el reto, así que nos veremos Genial, allí. perfecto, pues aquí os esperamos. Perdón, antes de que te vayas, ¿y tú cuándo vienes? Pues nosotros estamos esperando a que Isabela tenga todos sus documentos, que todavía no, como en esto del COVID se retrasa muchísimo todo. Ahora la semana que viene la inscribimos en el registro, a partir de eso ya le dan el pasaporte mexicano y luego en la Embajada de España ya le darían el pasaporte español. Así que cuando termine todo ese proceso, en cuanto termine, ya nos vamos para allá, que de verdad que no veo el momento, ¿no? Así que muy pronto, en cuanto todo eso esté listo. Espero que nos veamos, me parece que por esa raya de tren nos veremos un poco antes en España que en México, así que te tomo la palabra. Perfecto, pues allí lo planeamos todo para que os vengáis. Perfecto, pues ahí está. Pues muy bien, pues muchas gracias, Lourdes. Gracias a vosotros, reitero mis felicitaciones y ojalá, bueno, pues que puedan todos los amigos de la Insólita Experiencia seguir el trabajo de nuestros compañeros, y me imagino, ¿no, Johanan?, que ahora al final daréis las redes sociales de los dos para que todos, por favor, podáis seguir el trabajo de Cristian y de David. Un beso enorme. Hasta pronto. Gracias, Lourdes. Bye. Bueno, pues hemos escuchado a Lourdes Gómez, así que, bueno, pues muy interesante todas estas apreciaciones que ella hace en torno, pues, a este caso de las apariciones de Garabandal. Y yo me quedo con esa parte y me gustaría que me dieran su punto de vista. ¿Por qué después de 60 años, nuevamente les vuelvo a preguntar, por qué después de 60 años no ha sido reconocida? Y hay muchas asociaciones, grupos, sacerdotes, gente apoyando para que se reconozca, pues, ya las apariciones. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace falta para que esto ocurra? Yo tengo una teoría. Sí. Y es que las videntes siguen con vida y en cualquier momento pueden hablar y decir que aquello no pasó. Y la Iglesia no quiere, digamos, meter la pata, ¿no? Decir que algo es real y que la propia testigo diga no es real. Eso dejaría muy mal a la Iglesia, por ejemplo. Es mi teoría. Ya no sé antes. A ver, nuevamente, David, ¿por qué no te escuchamos? ¿Me oís ahora? Sí, adelante. No, al respecto de lo que decía Cristian, ¿qué antecedentes hay con el tema de Garabandal? Ya hubo como mínimo una vidente que públicamente se echó para atrás, que era la propia Maricruz, ¿no? Aunque luego recondujera su testimonio. Hombre, yo voy un poco más lejos. Yo creo que no es una cuestión... Entiendo que la pregunta de Johanna no es sobre Garabandal, sino sobre las apariciones en general, porque es que la Iglesia no reconoce prácticamente ninguna.
Lo que reconocen algunas es la libertad de culto, que son cosas distintas. De hecho, ha habido personalidades eclesiásticas relacionadas con Cantabria que están muy en contra de que se vaya el lugar a hacer cualquier tipo de peregrinación. También entre los propios miembros de la Iglesia hay discrepancias a este respecto. Hay quien le parece bien que la gente vaya allí a rendir culto, al fin y al cabo, a una deidad que no deja de ser pues, católica, apostólica, romana, y hay quien considera que no les parece lógico o que no le parece de recibo que vaya allí, peregrine gente al lugar para creer que se ha visto algo cuando la Iglesia considera que no se ha visto. Entonces, bueno, pasa con prácticamente todas las apariciones marianas habidas y por haber, no solamente con Garabandal. Garabandal es una de ellas, que por cierto, lo que más ha sobrevivido de Garabandal no sería tan conocido popularmente si no fuera por las famosas imágenes icónicas. Esas imágenes en vídeo o esas fotografías que impactan mucho. Yo cuando lo veía siendo un adolescente me daban un poquito de miedo, ¿no? De estas niñas rezando el rosario con ese sonido, ¿no? Rasgado, de época, esas imágenes de las niñas andando hacia atrás en blanco y negro, tenían como algo especial y me atrevería a decir que un pelín tenebroso también, ¿no? No lo sé. Quizás la perspectiva de alguien que quizá ha criado o la mitad de su vida la ha pasado prácticamente en este siglo XXI, ¿no? Pero creo que es un tema genérico. No es que se ceben con Garabandal, es que se ceban con prácticamente todas las apariciones que ha habido montones y montones, solo que no todas son tan populares, tan conocidas y tan reputadas o divulgadas como las de San Sebastián de Garabandal, ¿no? Claro, al principio mencionaban que es un trabajo, anduvieron para arriba y para abajo detrás del testimonio de una de las videntes, porque viene un trabajo más fuerte, viene un libro. ¿Ese libro para cuándo? Y no sé si nos pueden adelantar un poquito. No podemos adelantar nada todavía. De hecho, ni siquiera hemos dicho que sea un libro, así que tú lo planteas como hipótesis, la recojo y es una posibilidad, pero hay varias formas de divulgar, y yo os puedo prometer que después del verano sí que hay un formato en el que aparecerá esta historia ampliada y con más detalles de los que han aparecido en Crónica al Mundo este pasado domingo. Perfecto, Cristian. Yo a mí no estoy autorizado a decir nada más. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿cuál consideran que sea la importancia después de 60 años de las apariciones de la Virgen de Garabandal? Mucho se ha hablado, mucho se ha escrito, mucho se ha asegurado, pero ahora para las nuevas generaciones, ¿cuál es el mensaje y cuál es la importancia? Cristian, David. Vale, yo creo que la importancia es amar el misterio. Da igual que sean apariciones en Garabandal, da igual que sean ovnis, da igual que uno piense que es un fraude, que no lo es, porque el misterio está siempre ahí, está en todo. Cuando uno se vuelca a una investigación y la trata con cariño, al final suceden cosas, ¿no? Sincronicidades, como por ejemplo, cómo dimos nosotros con la fecha en la que dimos nosotros con esta mujer, con todo el tiempo que llevamos detrás, pum, la sincronicidad de cuando se cumplen 60 años justamente de las apariciones, ¿no? Entonces, aquí todavía hay cosas, todavía hay fenomenología paranormal dentro de este caso y de todos los casos, aunque se consideren fraudes, aunque uno diga, esto es un fraude porque este mintió tal día, nunca es 100% un caso un fraude y nunca es 100% verdadero. Siempre hay matiz. Y ahí está, bueno, eso es aplicable, ahí está, estoy generalizando. Siento que estoy generalizando, es muy fácil generalizar, pero bueno, ahí está la labor y el trabajo del investigador, que cuando uno se mete en un caso suceden cosas, ¿no? Y es importante amar el misterio, eso es lo importante, sea Garabandal, sea cualquier otro, y hay que respetarlo, hay que respetar a los testigos, hay que respetar a los primeros investigadores que fueron al lugar, porque al final sacamos las cosas de contexto. 60 años después una vidente nos dice, yo no vi a la Virgen, y no, a lo mejor no es cierto, a lo mejor es que es mayor y tiene demencia senil y no nos hemos percatado de ello, ¿no? Es decir, no creo que sea el caso, pero que puede haber... No es el caso, pero bueno. No es el caso, pero quiero decir que hay muchos factores que influyen siempre y no hay que quedarse como cuando un médico te dice tienes cáncer,
no te tienes que quedar solo con la versión de un médico, ¿no? Tienes que indagar un poco más con algo que es tan importante para ti, ¿no? Como en nuestro caso el misterio. Entonces hay que amar el caso de Garabandal, hay que amar el misterio, y creo que evidentemente aquí hay tema paranormal para mucho rato, ¿eh? Que hay Garabandal, el caso sigue abierto. Me quedo con eso. Así es. Muy bien, David. Vale, yo ampliaría un poco lo que dice Cristian, estoy de acuerdo en gran parte de lo que ha dicho, en otras cosas habría que debatir largo y tendido, pero yo a lo que yo invitaría a los que nos estén viendo, que quieran saber más sobre cualquier historia, no solamente sobre Garabandal o sobre cualquier otro tema mariano o sobre cualquier otro tema relacionado con el misterio, que no se queden con las informaciones que lean de unos o de otros, que intenten acudir a las fuentes directas. Ya sé que en ocasiones es complicado, pero si Cristian y yo hemos dado con ella, cualquier persona lo puede hacer, con constancia, con ganas, con ilusión. Las cosas normalmente se consiguen. Me gustaría decir que siempre, no siempre, pero sí en un número de ocasiones mucho más numeroso de lo que la gente cree. Que si no hubiéramos insistido, hubiéramos buscado, ya no solamente en este tema, sino en otros tantos, que tanto Cristian como yo, por separado, hemos investigado o hemos indagado, no habríamos dado con la fuente directa. Y mi obsesión como periodista es siempre intentar, cuando se habla de un tema, intentar aportar algo nuevo o diferente. Lo comentaba antes la compañera Lourdes Gómez, ¿no? Ella sabe como periodista de la importancia que tiene eso, ¿no? Intentar siempre acudir a fuentes directas. O sea, no quedarse con la interpretación de lo que alguien interpreta que ha dicho alguien, ¿no? Y es una cosa muy habitual, por cierto, las apariciones marianas, que al final parece que es más importante cómo lo interpreta el investigador ovni, o cómo lo interpreta el cura del pueblo, o cómo lo interpreta el obispo, que lo que dice la propia niña. Por eso nosotros acabamos precisamente este reportaje haciendo una alusión, un pequeño guiño irónico al nombre de la película que en 2018 se hizo sobre el caso, ¿no? Garabandal, solo Dios lo sabe. Bueno, pues para Cristian y para mí, realmente lo que nosotros creemos es que si alguien realmente sabe lo que pasó en Garabandal, son ellas, ¿no? Son esas niñas ya crecidas, de 72, 73 años, que las tres que aún permanecen, y que pueden acotar más o menos, recordar más o menos detalles, y podemos juzgar si se vio, no se vio, cómo fue, si fue así o si fue así. Lo que está claro es que las que más y mejor saben lo que realmente pudo aparecer en Garabandal son Conchita, Jacinta, a día de hoy, y Maricruz. O sea, y por eso yo pido a la gente que cuando intente indagar sobre esto, que más allá de las interpretaciones de terceros, que están muy bien, o las especulaciones que se puedan llegar a hacer, que nosotros mismos hemos hecho algunas durante este rato, que acudan a las fuentes directas, que yo creo que es lo principal y de lo que más se aprende, o lo más cercano que se puede estar de lo que realmente pudo pasar o no en San Sebastián de Garabandal. Claro. Estoy totalmente de acuerdo con David. Quería poner un ejemplo en este caso, porque creo que es algo que sucede mucho. Nosotros siempre, los investigadores del misterio, especulamos mucho sobre él, estamos en confianza con amigos, ¿no? Y nos permitimos el lujo de especular. ¿Qué sucede? Que criticamos luego cosas que nosotros mismos hacemos. Por ejemplo, en Fátima, ¿no? Cuando las niñas vieron lo que vieron, las testigos, y luego la criticamos a la Iglesia porque decían que eso que habían visto se parecía más a la Virgen que a un ovni. Luego vimos que no era así, ¿no? Y criticamos un poco eso. Y ahora estamos haciendo lo mismo en Garabandal, ¿no? Cuando se dice, al menos un sector en el mundo del misterio, que no vieron a la Virgen o que no vieron un ángel, que vieron un ovni, y luego la Iglesia va diciendo que vieron a la Virgen. No. Nosotros nos hemos hablado con Maricruz, y Maricruz nos ha dejado claro que si vieron algo, que no lo recuerda, fue una Virgen y un ángel. Nada tenía que ver con un ovni, ¿no? Entonces, nosotros mismos cometemos el error de especular y luego manipulamos nosotros mismos la información a lo que a nosotros nos interesa. ¿Nos gusta más la ufología? Pues venga, el caso Garabandal es un caso ufológico y la Iglesia metió la pata. No, al final hay que tener cuidado en estas cosas. Me permites, más que cometer el error de especular, yo no creo que especular sea un error, el error es considerar esas especulaciones como más importantes o trascendentes que lo que ha visto el testigo original, que es a lo que yo me refería antes. Bueno, de Fátima podríamos hablar algo tendido, ¿no? Se habla de esa interpretación de Joaquín de Almeida o Fino de Armada. Al propio Joaquín de Almeida le entrevistamos Lourdes y yo mismo, ¿no? En una ocasión con Jesús Ortega, luego creo que ya lo volví a entrevistar después. Es muy interesante lo que dice, pero cuando accedes a los archivos originales y tenemos en cuenta los
antecedentes de Fátima, y en qué se basaron las visiones originales a la hora de explicar lo que habían visto, esos antecedentes son puramente cristianos y católicos apostólicos romanos. No tienen nada que ver con un tema ufológico, que es una investigación que hizo el compañero Juanjo Sánchez Oro y que es absolutamente fascinante, ¿no? Quiero decir, no demos las cosas por sentadas. Por el hecho de que un investigador diga que esto se parecía más a un extraterrestre que a una virgen, que por cierto me hace mucha gracia, porque, Johanan, tú sabes que ha recogido montones de testigos de personas que dicen haber visto a este tipo de humanoides, que no hay dos humanoides iguales. Normalmente siempre hay distinciones entre unos y otros, con lo cual la variedad de esos presuntos extraterrestres es tan amplia o mucho más amplia que la variedad de vírgenes habidas y por haber, con lo cual también habría que tener cuidado con eso, ¿no? Insisto, claro. Más que acudir a las interpretaciones de lo que han visto los testigos, intentamos acudir siempre a lo que dicen que han visto los testigos, porque puede que no sea exactamente lo que han visto, pero será mucho más cercano que quien diga interpretar lo que ha visto el testigo o dejado de ver, ¿no? Claro. Hay que ir a la fuente siempre. Claro, yo creo que eso es lo principal y lo fundamental. Me restan dos preguntas. Una de ellas, ¿qué falta por investigar en este asunto de las apariciones de Garabandal? ¿Qué falta? ¿Falta algo o ya está todo investigado? Cristian. Hay que hablar con Conchita. Para mí es fundamental tenerla delante y que me diga lo que ella considere que me tiene que decir. Creo que es fundamental. Cristian, ahora se te podría preguntar, si Conchita te estuviera viendo, ¿qué le dirías? Aprovecha esta cámara. No lo sé, sabes que estas cosas te las cedo mejor a ti, que tienes mejor donde. Creo que sueles tener más éxito que yo con las videntes marianas, vamos a dejarlo ahí, Cristian. Pero bueno, independientemente de eso, de kamikaze y luego ya recojo yo lo que quiera. Sí. Yo azoto un poco el árbol, ¿no? Y luego ya lo que caiga ya se lo recoges tú, ¿no? Pero bueno, no, pero fuera de bromas, ¿no? De investigar de lo que pasó en Garabandal, yo soy muy pesimista. Han pasado 60 años y investigar lo que se dice investigar, ya se va a poder investigar poco. Si nos atenemos a investigación puramente. Luego podemos hablar de la posible investigación documental, que puede haber alguna cosa que no se conozca, pero si es que 3 de las 4 testigos siguen vivas y siguen, aunque muy poquito, de vez en cuando siguen hablando. Entonces, bueno, no sé, yo considero que al final esto se ha convertido en un caso de testimonios. Y habrá quien crea una, habrá quien prefiera quedarse con la versión de Conchita y habrá quien prefiera quedarse con la versión de Maricruz del año 84 o quien prefiera quedarse con la versión de Maricruz del 2005 o con la que nos ha dado a nosotros. No, tanto Cristian como yo te podemos asegurar que desde nuestra humilde opinión y después de haber entrevistado a cientos de testigos de fenómenos extraños, cuando Maricruz nos dijo literalmente: al final no sabes si te lo estás imaginando, pasó realmente, quizá lo hemos mentalizado, estaba siendo totalmente sincera. Claro, exactamente. No tendría ya a estas alturas porque, pues, es que no sé, de verdad que yo supongo que si a nosotros nos pasa algo así tan fuerte que cambia nuestra vida, nuestra percepción del mundo, yo creo que no se nos olvidaría, pero nos hemos dado cuenta que no es así, que se les olvida, o será parte de eso que muchos investigadores han dicho, es como una especie de encubrimiento del mismo fenómeno, ¿será? Es una teoría muy interesante. Eso. Una frase, Johanan, o a lo mejor es que recuerda más el ambiente que rodeaba lo que vio que lo que vio, porque lo que vio no le pareció importante o trascendente. Puede ser. O porque no lo vio. Claro. O porque que sería la explicación. Pero, claro. No lo recuerda, la explicación más sencilla es que no lo recuerda porque no lo vivió. Lo que sí recuerda es el recuerdo de lo que se dijo y, sobre todo, lo que recuerda vivamente es lo que ocurrió, que es cómo se sentía, lo que hacían los testigos, lo que le pasaba a su madre, que fueron los mejores años de su vida. Recuerda con detalle porque pasó.
porque lo recuerda porque pasó. De todas formas, lo que comentabas, se dan muchos fenómenos, bueno, se da esa explicación a muchos fenómenos, sobre todo el tema OVNI, de que el propio caso luego parece que intenta ocultarse a sí mismo, ¿no? Exactamente. A mí nunca me ha gustado esa explicación porque entonces ninguno sería un fraude jamás, porque se puede aplicar, es un cajón desastre, se puede aplicar a todo. A mí me gusta personalmente porque es bonita y porque me ha pasado, yo he investigado casos de terminar viendo yo un ovni o incluso una posesión y luego darme cuenta que parte al menos del caso o gran parte era un fraude. Y yo mientras investigaba el caso me he encontrado con cosas imposibles, yo personalmente, ¿no? Entonces decir, aquí qué está pasando. Por eso digo que el misterio es más sutil. Y estamos hablando de que estamos tratando de darle explicación a algo porque no la tiene para nosotros. Por eso es el misterio y por eso hay que ir con la mente abierta, ¿no? Porque aunque el método que tengamos que utilizar a la hora de investigar sea lo más parecido a un método científico y sea totalmente lógico, a lo que nos enfrentamos no lo es. Entonces, hay un margen ahí de error muy grande donde no entramos, donde se nos escapa. Ese es el misterio. Y por eso no... Es que es tan interesante todo esto. Y por último, que me llama a mí, que me llama mucho la atención. Si la COVID, para la testigo, para la vidente que ustedes entrevistaron, se trata del castigo, porque nos hemos portado mal y todo este asunto, quiere decir que a partir de este momento, bueno, en cuanto termine la COVID, esta pandemia, vamos a estar tranquilos, ¿no? Porque ya no hay nada, ya no va a haber otro castigo. ¿Ustedes lo interpretarían así? No, porque no. No. Ya lo decía antes. Es que el problema de la COVID, el principal problema es que ha muerto mucha gente que si no hubiera existido la COVID no habría fallecido. Eso está claro, ¿no? Al menos por eso. Ya sea más mayor o más joven. El problema de la COVID es que la cosa no acaba con la última vacuna. Ahora llegan las consecuencias de la COVID. Depresiones, gente sin trabajo, todo lo que va a conllevar la crisis financiera que se nos viene encima a partir de 2022. Todo eso son secuelas de la propia COVID. A lo mejor el castigo no es tanto el virus, sino todo lo que ha provocado ese virus, ¿no? Entonces, de hecho, la propia... de esto no se habla en el reportaje, se habla más adelante, pero lo dejamos caer. La propia Maricruz es muy crítica con la versión oficial. Uh-huh. Y ella habla y da una importancia interesante a los que nos gobiernan, la intencionalidad de los que nos gobiernan. Entonces, es lo que de alguna forma está relacionado con la propia COVID y lo que estaría relacionado con ese castigo. Entonces, claro, es complicado. Claro. Cristian. A ver, el mensaje, aunque hubiera dos mensajes, pues en teoría hay más cosas. Está el aviso, que tiene que llegar el aviso, que lo anunciaría Conchita 8 días antes de que suceda, que se vendrá de fuera, que todo el mundo sabemos que viene del cielo y que vendrá de Dios. Esas cosas tienen que pasar. Aunque esto habría que preguntarse a Conchita, ya que es la única que recibió esos mensajes, ¿no? Entonces, no todo acaba en el castigo. El castigo es el principio de todo lo que avisó Conchita que iba a venir. El milagro también tiene que suceder. El milagro ocurrirá en Garabandal. También la anunciará Conchita, y todo el que vaya a Los Pinos, todo el enfermo sanará. Eso también se dijo en Garabandal. Creo que y todo ocurrirá posterior a todo esto. Claro. O sea, qué barbaridad. ¿Cuándo sale esa segunda parte o toda la versión completa, la versión íntegra de este trabajo que ustedes realizaron? Después de verano. Ok. Ahí nos tienen que avisar para que estemos todos muy al pendiente, leer íntegro, pues todo esto, aunque, bueno, ya en el periódico El Mundo está publicado, así que ustedes pueden leer, ustedes que nos miran en estos momentos en diversas partes del mundo, pueden ingresar. Voy a dejar aquí abajo del video el link directo para que puedan ustedes leerlo. Ahí lo están viendo. Maricruz, al final no sabes si te lo estás imaginando o pasó realmente, quizá lo hemos mentalizado. Milagros, se cumplen 60 años
de Lourdes Español. Así que bueno, pues aquí abajo les voy a dejar el link para que ustedes puedan leerlo, para que puedan disfrutar de esta primera entrega de este trabajo de entrevista a Maricruz, una de las videntes de las apariciones de Garabandal allá en España, y que es un trabajo de David Cuevas y Christian Puig. Así que, bueno, pues la invitación para que ustedes lo lean, la invitación para que ustedes estén muy al pendiente. Pues muy bien, pues yo les quiero agradecer que hayan estado aquí esta noche, que se estén desvelando con nosotros, aquí con toda la banda de los Yohaneros, y donde la gente puede entrar en comunicación con ustedes. A lo mejor alguien conoce, que déjenme platicarles algo. Hay gente de los Yohaneros que siguen este canal que son, no sé si es familia o son muy amigos de Conchita. En alguno de los momentos estuvimos a un poquito de poder entrar en contacto, pero bueno, lamentablemente no aceptó, no quiso. Ya cuando dijo que sí, luego ya dijo que no, y bueno, nos quedamos así como a la espera de que se pudiera dar. Yo espero que en algún momento pudieran ponerse en contacto esas mismas personas con ustedes y que ustedes lograran hacer la entrevista, ya sea quien sea, pero el asunto, hay muchas dudas, hay muchas cosas que todavía faltan, me imagino yo, por contarse, así que esperemos que ya sea por un lado o por otro, pero que llegue esa entrevista y esa información que quizá está a la espera de que alguien más pueda pues contar lo que se tenga que contar. Así que pues ahí espero. ¿Dónde se pueden contar? Porque efectivamente hago extensible tu llamamiento. Si alguien cercano a Conchita nos está viendo, que quede claro que nosotros nos hacemos eco de lo que dice Maricruz y que nos encantaría, con todo el respeto y siguiendo siempre los cánones que ellos nos marquen, los tiempos, la manera que ellos consideren, nos encantaría poder hablar directamente con Conchita y que nos aclare algunas de las dudas que obviamente tenemos a raíz de lo que ha contado su compañera Maricruz. Así que se pongan en contacto con nosotros. Cristian, en tu caso, ¿cómo pueden hacerlo? Pues no lo sé. Soy un desastre. Que lo hagan conmigo y yo en contacto con Cristian. Soy un desastre. A ver, el correo, yo creo que lo principal, bueno, mi Facebook, Christian Puig. Ahora, mira, voy a entrar y te lo voy a decir. Pero mira, el correo, lo más sencillo es el correo que Okay, es perfecto. como suena. Es chris.puig, que se escribe puig.sanz@gmail.com. Eso sería el correo, mi correo principal. Perfecto. Que sería, pues, Ahí está. Luego, pues redes sociales, tengo Twitter, Facebook, estas cosas con las que me entretengo poco, la verdad. Ok, perfecto, ahí está. Para quienes deseen escribirte. Y contigo, David, ¿dónde? Pues mira, un correo electrónico, dimensionlimite@gmail.com. Y bueno, pues me tenéis en Twitter como @decuevasc y en Instagram como David Cuevas Insta, todo junto. Entonces, bueno, yo no soy como Cristian, yo no escatimo en formas de contacto, de la forma que ellos consideren. Tienen correo electrónico, tienen Twitter, tienen Instagram, que nos contacten. Mi Instagram está abierto, cualquier persona me puede escribir en privado. Y nosotros encantadísimo de atender cualquier duda que pueda tener cualquiera de los yohaneros y, por supuesto, bueno, pues cualquier posibilidad de entablar un mínimo contacto con Conchita o bien con Jacinta, que también es una posibilidad, que también está ahí precisamente haciendo las Américas, en California, si mal no recuerdo, está Jacinta. Qué barbaridad. Esperemos que en algún momento, esperemos que en algún momento se pueda dar. Y si es eso, va a ser alucinante por toda la información que quizá pueda tener ahí, o la reconfirmación de muchas cosas que se han dicho a lo largo de estos 60 años. Pues 60 años se dicen bien rápido, 60 años lo digo así en cuestión de 1 o 2 segundos, pero ha sido mucha información, han sido muchas cosas, y yo creo que ahora con esta vidente que ha hablado, que les ha dado esta entrevista a ustedes, después de tanto tiempo de no hablar ante un medio de comunicación, ante los periodistas, bueno, que al menos pudieron conversar con ella, conocer en profundidad a una de estas videntes, pero sobre todo lo que sí dijo o lo que no dijo o lo que dejó de decir durante este trabajo que ustedes realizaron. Así que, David Cuevas, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Johanan. Hasta la próxima.
Pues muchas gracias, te mandamos un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Cristian Push, muchas gracias también por haber estado aquí esta noche madrugada. Muchas gracias, Johanan, un placer y espero volver a hablar pronto contigo. Perfecto, claro que sí. Pues les mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México y bueno, pues ahí nos mantenemos en comunicación. Les pediría de favor, cuando ya sepan la fecha de cuándo se va a publicar íntegra esta entrevista, nos hagan partícipe para que también la gente que nos sigue en aquella parte del mundo allá en España, bueno, pues estén ahí al pendiente y tengan una buena resonancia, pues este trabajo periodístico que ustedes han realizado. Así será. Muchas gracias, Johanan. Gracias, les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós. Gracias, bye bye. Bueno, pues hemos escuchado a nuestros queridos amigos de allá de España que, bueno, pues vienen a presentarnos este trabajo tremendo que ellos han publicado y que déjeme decirle que ha tenido una resonancia tremenda, tremenda, pero cuando digo tremendo, es tremenda. Fíjense que David le avisa a Lourdes del trabajo que estaban haciendo. Lourdes, pero inmediatamente le dijo: David, tienes que estar en Insólita Experiencia porque toda la banda yohanera estamos seguros que les va a interesar. Cuando a mí me lo dice, lo primero que le digo: ya hay que solicitar la entrevista para que se venga aquí con nosotros. Y bueno, pues hoy, este miércoles, bueno, que ya es este miércoles, pues estuvieron con nosotros. Yo estaba ansioso de que vinieran, nos platicaran, nos informaran, estuvieran aquí muy al pendiente de todo lo que implica. Qué chido, de verdad, qué interesante. A mí me llama mucho la atención y esperemos que haya alguien, como le mencionó usted, haber sido hace 2 años, una persona que se identificó como muy, muy, muy cercana, pero no recuerdo si era familiar o era amiga. E incluso me dijo que tenía una tienda de artículos religiosos en Nueva York. Me dijo que Conchita vivía acá fue cuando yo me enteré que Conchita estaba viviendo en Nueva York. Y bueno, pues me dijo: ¿te interesa una entrevista? Pero le dije: pero desde luego, ya, claro que sí. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? Sí me interesa. Me dijeron: ya, pásame tus datos y todo. Dije: pues ahí está. Mandé todo lo que me pidieron y me dijeron: ya, nos dice que sí, que le expliques cómo es la dinámica de la entrevista. Y pues, ¿cuál es la dinámica? Pues es muy sencillo. Yo pregunto, usted contesta y hasta ahí se queda. Pues, ¿qué más? ¿No? Y ya cuando quedamos y estuvimos ahí en conversaciones, fue un proceso muy largo, pero de repente, bueno, no pasó, no ocurrió. No sé si esto haya sido cierto, de que esta persona, quien refería que era así como que muy, muy cercana a Conchita, haya sido cierto eso, porque nunca me mandó una foto, un documento, nada. Fue nada más correo electrónico, pero digo, yo no le veo como por qué motivo mentirme, ¿no? Cuando, o sea, tanto podía ocurrir o como no puede ocurrir. Lamentablemente no ocurrió. Yo espero que en algún momento pudiera darse esa entrevista. Si usted que nos mira en estos momentos conoce a Conchita y en algún momento quizá quisiera hablar aquí con nosotros, pues estaría súper chido porque podríamos conocer más, y yo creo que todo lo que queremos es ese aviso que, según se refiere, 8 días antes de que ocurra, avisará cuándo es, dónde sucederá, qué es lo que ocurrirá, qué pasará, qué sentiremos y después, ¿qué después de esto? ¿Podríamos estar tranquilos entonces? Como le mencionaba ya a los compañeros periodistas de España, bueno, si la COVID es el castigo, no tanto por el bicho, como ellos lo dejaron muy bien matizado, no es tanto por el bicho, sino las consecuencias que vienen para los siguientes meses o los siguientes años. Y creo que en eso no hemos reparado en profundidad, jóvenes ilustres. ¿Será eso? No lo sé. Pero lo que sí me queda muy claro que todavía hay muchas cosas pendientes por conocer, por cuestionar y por entender a un 100% de todo lo que implican las apariciones de la Virgen de Garabandal allá en San Sebastián de Garabandal, en España. Así que, jóvenes, ¿qué les pareció? Súper chidillo, ¿ah? Súper chidillo. Pues vamos a seguirle dando seguimiento aquí. Y bueno, pues yo agradezco públicamente a Lourdes, que inmediatamente que David le comentó, inmediatamente le solicitó la entrevista. Aquí van a estar el domingo pasado, pero como el domingo pasado se publicó en este suplemento en el periódico El Mundo, bueno, pues inmediatamente todos los medios de comunicación, diversos
programas de radio, televisión y también de la gente del misterio a entrevistarlos y también, al igual que nosotros, a ver qué asunto, qué dijo, ¿no? Así que bueno, pues ya lo escuchó usted de viva voz de quienes han entrevistado a la vidente Maricruz y que, bueno, pues ahí está. Al final no sabes si te lo estás imaginando o pasó realmente. Quizá lo hemos mentalizado. Aquí abajo en la descripción de este video voy a dejar el link directo para que usted lo lea, para que usted esté muy al pendiente y entienda un 100% lo que implica pues este trabajo de los compañeros David Cuevas y Christian Pusch. Así que, bueno, pues ahí lo tiene. Pues muy bien, jóvenes ilustres de las insólitas experiencias, ¡qué bisvirulines! Y esas manitas que, no les digo, me recargo en la pared. ¿Dónde está la manita? No sea díscolo. Regáleme una manita. Ándele, no le cuesta nada. Nadie le va a llegar. Ah, usted dio en la semana 5 manitas. Usted tiene que pagar. Eso no existe. Eso no existe, jóvenes ilustres. Así que díganme, ¿qué asunto? ¿Por qué no me regalan una manita? ¿Por qué no están ahí al pendiente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya ven? Y miren la hora que es y nomás no hemos llegado a las manitas arriba. Me recargo en la pared. Pues muy bien, pues vámonos ya pues. Ya llevamos 1 hora con 46 minutos de transmisión aquí en la casa de los Johaneros Go. Ya saben que yo los espero este jueves en punto de las 4 de la tarde, luego 7:30, luego a las 10. Que déjeme decirle que este jueves llega Marta Briceño. Este jueves 1 de ay, jóvenes, ya estamos en el mes 7 del año 2021. Ya se dieron cuenta qué rápido se fue esto, pero fue así de repente, ya cuando yo me acuerdo que ayer era como Navidad del 2020, y mire, apenas me fui a descansar, despierto y ya estamos en el 1 de julio de 2021. Tremendo, jóvenes ilustres de las insólitas experiencias. Ay, pero bueno, pues a seguirle dando, ¿no? Pues ¿qué más podemos hacer? Esperemos que ese castigo, si es que son las consecuencias de la COVID, bueno, pues no nos afecten tanto, y si nos afectan, pues que pase de manera inmediata. ¿No lo cree? Yo sí. Así que bueno, pues yo los espero este jueves, 1 de julio a las 4 de la tarde, luego a las 7:30, bueno, hoy jueves. Ya saben que los martes y jueves entre semana tenemos las entrevistas de la Insólita Podcast. Entonces a las 6 de la tarde los espero allá en el canal de la Insólita Podcast. Luego a las 7:30 nos vemos aquí con Luis Sánchez. 7:30 nos vemos con Luis Sánchez. Y luego a las 10:30 de la noche nos vemos con Marta Briceño, que viene a platicarnos de los últimos mensajes que haya recibido de los seres arturianos. Así que bueno, pues ahí está la agenda, jóvenes ilustres de las insólitas experiencias. Muchas gracias por haber estado aquí. Yo les agradezco. Para todos ustedes que me miran desde América, muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Gracias por estar aquí muy al pendiente. Y bueno, pues yo los espero más tarde. Las vías de comunicación antes de que me vaya, porque luego me reclaman de que no es que nunca las ponen. ¿Cómo no? Siempre las pongo al principio. Dices que yo nunca llego al principio. Bueno, ya están pues. En Twitter, @JohananDíaz, ahí lo está mirando. En Instagram, @JohananDíaz. En el Facebook estoy como Johanan Díaz Oficial. Aquí en el canal estoy como Johanan Díaz. Así que bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Opriman el botón rojo que dice suscríbete. Y a partir de eso, ustedes, bueno, pues irán conociendo todo lo que implican estos grandes temas. Serán notificados, serán los primeros en ser notificados de qué es lo que sigue. ¿Quién es nuestro siguiente entrevistado? ¿A qué hora iniciamos? Es decir, todo. Hay muchas ventajas para que ustedes sean los primeros. El correo electrónico johanandiaz@gmail.com, johanandiaz@gmail.com, y el boletín de la insólita experiencia +52 55 44 65 77 50. Ahí está, joven ilustre de la insólita experiencia. Ahí tiene usted todo lo que implica, pues, las vías de contacto con un servidor, Johanan Díaz Vargas. Pues ¡vámonos! Vámonos ya. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo para todos ustedes que me miran desde América. Que tengan un descanso reparador. Para todos ustedes que, bueno, sí, todavía. Para todos ustedes que viven en aquellos lugares donde el solecín apenas está saliendo o se encuentra en el cenit. Ahora sí,
apenas está saliendo o se encuentra en el cenit. También les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia y bueno, hoy me gustó mucho esta entrevista por lo que implica uno de los enigmas más fuertes que tanto del siglo pasado como de este siglo sigue vigente, las apariciones de la Virgen de Garabandal. Así que, bueno, pues les mando un fuerte abrazo, muchas gracias y recuerden que los quiero mucho. Y nos vemos entonces más tarde, les reitero, 4 de la tarde, 7:30 y 10:30 de la noche, solamente aquí, en la casa de todos los Johaneros Go. Y les recuerdo que a mí me nombran, porque a mí me nombran, Johanan Díaz Vargas, y al igual que todos ustedes, sí, efectivamente, yo vivo una insólita experiencia. Gracias, hasta la próxima, bye bye.